¿A qué se le ocurre con la palabra institución? ¿Qué se les ocurre? ¿Darle un nombre? Sí, pero ¿qué representa una institución? Un grupo. Dentro de una institución hay grupos de personas, ¿no? Derechos, profe, será los derechos. Y está bien, acá en este caso dice que estos derechos humanos, estos derechos humanos que se proclamaron en el año 1948, a su vez se institucionalizaron, ¿no? Es decir, que implica que no solamente son normas jurídicas, sino que organizan a un Estado, es decir, organizan políticamente a un Estado, inclusive lo obliga al Estado. Cuando una norma jurídica atraviesa un Estado o una institución cualquiera, significa que esa institución está obligada a. En este caso, estos derechos humanos, al estar aceptados por los estados, cualquiera sean los estados, tienen que organizarse dentro de este marco de referencia, dentro de este marco jurídico, ¿no? Les pongo como algún ejemplo. Supónganse, nosotros estamos dentro de una institución, ¿no? Hay normas que están institucionalizadas, es decir, son normas que emergen de la institución. Y no es que nosotros, ustedes como estudiantes y yo como profesora, si tengo ganas la cumplo. No, porque cuando yo entré a esta institución me dijeron, bueno, estas son las normas. Ya estaba establecido. Está establecido que algunas son de la institución concretamente y algunas son de la institución Estado provincial. Claro. ¿No? Es decir que, supónganse, ustedes cuando ingresaron le dijeron tienen que venir con un uniforme. Esta es una norma de la institución. Por lo tanto, ninguno puede venir sin un uniforme, salvo alguna excepción que puedan tener. Pero están obligados a eso. No es, bueno, si me gusta, vengo con uniforme. No. Cuando yo entro me dicen, bueno, usted, el horario de clase es este. Lo consensuaremos, lo que sea. Pero una vez que yo acepté, no puedo decir, bueno, sí, pero hoy voy a venir 7:30. Porque la verdad que no tenía ganas de levantarme. No. Yo estoy obligada porque es una ley de la institución eso, ¿no? O supónganse que los profesores digamos, bueno, no tomamos el parcial. No, está dentro de una normativa que viene del ministerio. No es que esta institución puede decir, bueno, que el profesor haga lo que tenga ganas. No, dentro del ministerio se dice, para que el alumno regularice la materia, tiene que tener estas condiciones. Y obliga a esta institución y a todos los estudios superiores de la provincia de Santa Fe. ¿No? Después el modo en que toma el profesor sería otra cosa, ¿no? Pero tiene que haber una instancia evaluativa para que el alumno regularice la materia. Entonces esto significa que es algo que viene de la institución, es decir, que la institución está obligada a. ¿No? Entonces en este caso, como estos derechos humanos son aceptados por los estados, el estado está obligado a. A eso se denomina este concepto. En el test, es cierto que me dijeron que no, porque le iba a preguntar algo que ya les pregunté. Sí, me había dicho que no porque estaban con los parciales. Entonces, algunas ideas que aparecen dentro de este apartado número 3. Lo primero que aparece allí es que dice, bueno, por primera vez se explicita, se deja en claro que el sujeto referencial de los tratados internacionales es el pueblo. Es decir, que antes de los derechos humanos aparecía como que el sujeto responsable era, o al cual se refería con los tratados internacionales era el Estado. Ahora es el pueblo, es decir, el pueblo que habita dentro de esa jurisdicción estatal. Entonces, por primera vez se explicita eso, que los derechos humanos tienen que ver con el pueblo y que los estados lo tienen que garantizar. A partir de eso también surge lo que se denomina, esto que recién hablábamos, los derechos internacionales de los derechos humanos. Es decir, cuando decimos internacional estamos hablando de un organismo supranacional. Supranacional significa que está por encima de todas las naciones. Y ese organismo supranacional es al cual se puede acudir en el caso de la violación de los derechos humanos. Fíjense que se arma como otra instancia, ¿no? Por encima de las naciones, precisamente para prever que muchas veces las naciones pueden no respetar y violar los derechos humanos. Entonces, para que el ciudadano no quede desvalido, se armó ese derecho internacional.
Y a su vez, el tercer punto que aclara en el texto es que el sistema universal de los derechos humanos produjo ciertos instrumentos jurídicos que permiten que estos derechos humanos puedan llevarse a cabo en forma concreta en casos concretos. ¿A qué se hace referencia con instrumentos jurídicos? Estos instrumentos jurídicos pueden ser pactos, protocolos, convenciones, ¿cómo? Decretos. Decretos, exactamente, que puede ser que sean a nivel nacional o a nivel internacional, y cuyo objetivo es precisamente eso, ¿no? Que se los pueda utilizar para juzgar las acciones concretas y para organizar pueblos que estén que sean cada vez más libres e iguales. Así que no basta con tener solamente una declaración, sino que también hay que tener mecanismos que permitan que estos derechos humanos sean puestos en movimiento en los casos concretos, ¿no? Si cuando, supónganse, a alguien se le niega el derecho a la educación. Todos sabemos que tenemos derecho a la educación. Bueno, en nuestro país, ¿cuáles son los mecanismos que uno puede tener para decir, bueno, yo voy a denunciar porque se me negó el derecho a la educación? Entonces, bueno, primero ir al ministerio, tendré toda una serie de instrumentos jurídicos que nos permiten que ese derecho sea garantizado. Entonces, por eso se van creando todos estos instrumentos jurídicos. ¿Se ve lo que significan los instrumentos jurídicos? Fíjense, diríamos, son herramientas. Herramientas que siempre están escritas, ¿no? Porque lo que está escrito es lo que tenemos como normativa para poder hacer determinados tipos de denuncias, ¿no? Lo que no está escrito, toda norma jurídica implica que estén escritas, ¿no? Las normas jurídicas siempre están escritas, a diferencia de otras normas que no son jurídicas, que son, por ejemplo, de usos y costumbres. Vieron que hay normas que son de usos y costumbres, se llaman. Es decir, no están escritas, pero circulan dentro de una cultura. Supónganse que nosotros cuando nos veamos nos saludamos. Nadie nos va a venir a poner preso porque yo no, sí, bueno, él no me saludó, voy a ir a denunciar. Porque pues yo vine a la clase y él no me dijo buen día. No lo voy a decir. Sabemos que es de uso y costumbre, está dentro del hecho de la cultura, el hecho de saludarnos, por ejemplo. En cambio, las normas jurídicas están escritas y a su vez son coercitivas, es decir, nos obligan. Y la otra característica es que está dictaminada por una autoridad competente. Es decir, ninguno de nosotros puede decir, bueno, vamos a hacer una norma jurídica, ¿no? Es decir, que hay mecanismos dentro de un Estado que son los que declaran las normas jurídicas. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Entonces, el segundo punto que aparecía allí en el texto tenía que ver con esto. Dice, el papel del Estado en el respeto de protección y garantía de los derechos humanos. Ustedes lo trajeron el texto, ¿no es cierto? El texto ese que tenían... ¿Cómo? Ah, Yo lo tengo acá. si así lo quería, pero antes de si lo quieren mirar, porque las diapositivas, como siempre, son una pequeña síntesis de... Sí, debe tener, tiene página, ¿eh? Debe estar... ¿Cuál es el título? Perdón. porque quería decirles antes de eso, antes de pasar acá a esto, fíjense en la página 17. A ver si encuentran ahí la página 17. Si no, también la puedo compartir desde acá para los que no la... Adiós. En relación a esto que decíamos de los instrumentos jurídicos... Usted dice en la 17 donde dice proteger, garantizar. La 17 sería... Dice exactamente. Cualquier cosa los puedo... Ustedes lo están viendo con... no usen los datos, ¿eh? No importa. Porque si no se los puedo... Esperen que voy a sacar esto y voy a compartir lo otro. ¿Por qué venía esto? Por supuesto no es para que lo estudien de memoria ni nada de eso, pero la cuestión sería, bueno, supónganse en el caso de nuestro Estado, el Estado argentino.
¿dónde está estipulado de que estos instrumentos jurídicos que nosotros tenemos para poder garantizar o que el Estado debe garantizar nuestros derechos, dónde están es por escrito, ¿no? Porque como les decía, son normas jurídicas, tienen que estar por escrito. Entonces, ¿dónde les parece que estarán en nuestro Estado el reconocimiento de que, bueno, hay derechos humanos, los derechos interamericanos, etcétera? ¿Dónde les parece que tiene que estar? Muy bien, en nuestra Constitución Nacional, ¿no? Porque es la norma jurídica que está por encima de todas las otras normas. ¿Se acuerdan que decíamos algo así como dicen, es la ley de leyes, ¿no? En el texto así les dice que en el artículo 75 del inciso 22 de la Constitución Nacional está el reconocimiento de todas estas convenciones. Esperen que las voy a... Cualquier cosa ustedes si la están viendo allí. Tengo que compartirla de manera distinta para que la podamos ver todos. Adelante, adelante. Entonces, ¿ahí ven, chicos? O lo tienen en el teléfono, lo mismo. Mírenlo donde a ustedes les parezca más cómodo. Pero esto es interesante, vuelvo, no es para que lo estudien de memoria, porque esto no es para estudiar de memoria, pero para que vean cómo la Constitución Nacional avala todos estos declaraciones, convenciones que decíamos que son instrumentos jurídicos. Reitero que es el artículo 75, el inciso 22. Fíjense, y acá les dice también la fecha en que Argentina adoptó. Una de la discapacidad es el último, en el 2014, es el más cerquita, ¿no? Pero dice, ven que, bueno, por supuesto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el 48, y que a su vez también tiene una resonancia lo que se llama la Declaración Americana de Derechos y Deberes de los Hombres. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, esto que habíamos visto en uno de los primeros encuentros, que también es en el año 48, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, que está en el año 1965, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 66, y en el 69, la Convención Americana de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recuerdan que estos dos son distintas clasificaciones de los derechos, ¿no? Recuerdan que los primeros derechos son los civiles y políticos, la segunda generación de derechos son los derechos económicos, sociales y culturales, que también en el año 66. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Miren en qué año, 1979. Si bien ya acá en Argentina las mujeres votábamos, porque eso está desde el 47, pero el hecho de que haya un instrumento jurídico, ¿no? Aparece, si bien ya nuestra Constitución se había cambiado el artículo en relación a la diferencia con respecto al derecho al voto. Una cosa es el papel, otra cosa es la realidad. Sí, ciertamente, pero el papel... lo que te da es la protección de que vos podés ir a hacer una denuncia. Si vos no tuvieras ese papel, digamos, eso que está por escrito, no podés ir a ningún lado, porque en ningún lado está escrito, suponete que no haya genocidio o lo que sea. Por eso que la Declaración de los Derechos Universales, más allá de que en muchos lugares queda solamente en teoría, pero hay por lo menos un instrumento jurídico. Cuando no hay eso, no tenés ninguna forma de protección. Y profe, por ejemplo, los derechos de la mujer en los países árabes. Claro, por eso mismo se dice que cómo se le prohíbe a Rusia ir al Mundial, cuando en realidad se está haciendo un Mundial en un país donde los derechos humanos, no solamente de las mujeres, ¿no? Sino muchos derechos humanos, el de la diversidad, por ejemplo. Vieron que hay cosas que, por ejemplo, no se va a poder desplegar la bandera de la diversidad. No se puede hacer, es un delito que dos personas del mismo sexo manifiesten su afectividad. ¿No cuestiones culturales también, profesor? No. ¿Cómo? En el caso de ese país, no es una
cuestión cultural o... Claro, pero recuerda que la clase pasada también decíamos, ¿no? Que la universalidad está por encima de la cuestión cultural, porque más allá de que sea algo cultural, la cuestión es que la cultura no puede avalar algo que esté en contra de un derecho. Es decir, que por eso es que esto es universal, es decir, que por eso decíamos, más allá de la diversidad de cultura, pero la cultura no puede avalar ningún tipo de violación de derechos. No, sí, yo digo más que nada para Sí, explicar a porque esa mucha gente, cómo gente no explicarlo explica a ellos eso. que eso está mal, ¿entendés? En realidad son procesos que hacen los pueblos, ¿no? Por ahí uno no puede ir tampoco a imponer, pero sí son procesos que los mismos pueblos tienen que ir haciendo, pero para eso, es decir, que tiene que salir el cambio internamente, quiero decir. No es que externamente alguien va a decir, bueno, vamos a invadir este país para decirle que, mira, como hace Estados Unidos, a veces que dice, vamos a invadir esto Sí, para... vale, Es claro. Pero la cuestión es de qué manera se puede ayudar a esas personas a que hagan ese proceso de concientización. claro. Pero por eso, es decir, eso se puede hacer porque hay un marco de referencia. Sin ese marco de referencia tampoco se podría hacer el proceso. Claro. Sí, nosotros decimos Arabia porque ahora se sale a la luz todo esto, pero hay muchísimos países donde, no sé, los niños trabajan, por ejemplo. India, por ejemplo, es muy controversial. Sí, no sé si todos, pero porque hay algunos que han ido, han podido, y que son Sudáfrica y eso son distintas realidades, ¿no? Bien, fíjense que acá dice Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, ¿no? Convención sobre los Derechos del Niño, fíjense, en 1989 recién se establece esta Convención sobre los Derechos del Niño. Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, esto en el 2003, y acá está la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en el 97, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2014. Entonces, ven acá, esto lo que respecta a nuestro país, ¿no? En otros países puede ser que este proceso sea distinto. Algunos a lo mejor todavía no están. Bien, esto era un poco con respecto al tema anterior. Entonces les decía, chicos, con respecto a esta cuestión de la protección, el respeto y la garantía de los derechos humanos, los que por ahí tienen el texto, fíjense donde dice, bueno, después de esto que está allí, aparece el apartado número 4 sería, ¿no? Entonces, dice, bueno, el Estado está obligado a 3 cosas: a respetar, a proteger y a garantizar los derechos humanos. Esta obligación es un imperativo, es decir, no es algo desiderativo, no es si el Estado desea, sino que el Estado debe. Ahora bien, la primera de ellas, que tiene que ver con el respeto, ¿a qué hace referencia? Está enunciado en forma negativa, dice el texto, ¿no? Lo que no tiene que ser. Exacto, está lo que no debe hacer, ¿no? El cambio que viene va a estar enunciado en forma positiva. ¿Y qué es lo que no debe? Torturar, acabar, llevar a cabo juicios arbitrarios. Muy bien, eso sería lo que no debe, ¿no? Fíjense que ahí estaría, vieron que dice, no impedir la educación, no tolerar juicios arbitrarios, no torturar. Eso serían normas negativas, es lo que no debe hacer. En cambio, la que tiene que ver con proteger está enunciado en forma positiva, porque son todas aquellas acciones que el Estado debe realizar y que no puede abstenerse de hacerlo. Porque una violación contra los derechos humanos puede ser por acción o también puede ser por omisión, ¿no? Pero cuando uno omite un acto que debiera haber hecho, eso también es una violación de los derechos humanos. Pero cuando alguien no hace algo que obligatoriamente tendría que haber hecho, está omitiendo un acto
y la omisión de ese acto es una violación como la acción. Claro. Cualquiera de las dos. Por eso allí en el de proteger dice, bueno, está en forma positiva y son las acciones que el Estado debe hacer y que no puede abstenerse de hacer. ¿Y alguien puede decir a qué se refiere a eso? ¿Qué es lo que el Estado debe hacer según lo que ustedes ven ahí en el texto? ¿Lo encontraron? ¿Cómo dice? Sí. Dice, Crear mecanismos para que las fuerzas de seguridad no abusen de bueno, ese es uno. ¿Qué otra cosa más también? Que deben establecer reglas que equilibren el libre comercio y Bien, la libre empresa con el goce de los derechos para que todas las personas regularen la competencia, los derechos del consumidor. y hay alguna que estaba más arriba. ¿Qué es lo que también tiene que crear las condiciones para qué? que los padres y las madres no impidan a los niños ir a la escuela. Impedir la afectación por parte de terceros. Bien, y esa afectación por parte de tercero sería que no sea un obstáculo para acceder a una calidad de vida, ¿no? A una mejor calidad de vida. Entonces, vieron que ahí la cuestión es de qué manera, por eso el Estado debe crear esas condiciones. Les pone algunos ejemplos allí, ¿no? En lo del libre comercio, los del mecanismo de la fuerza de seguridad, lo que tenga que ver con la calidad de vida. ¿Conocen algún ejemplo? Supongo el del último. El último suele, este de la fuerza de seguridad, hará como 3 años atrás, me parece. Acá en Argentina hubo un caso muy nombrado de un policía en Buenos Aires que corre a una Sí. persona que había delinquido y la persona estaba ya caída y de espalda y lo mata. Que se llamó el caso Chocobar. Choco. ¿Recuerdan el hecho? Sí. Y me parece, ¿Cómo? ya sale de la cárcel, me parece. No sé si alguna vez estuvo el policía. No estuvo. Creo que no estuvo nunca. Sí, estuvo. ¿Estuvo? Vos sabés que no me acuerdo de eso, pero bueno, más allá de eso, vieron que hubo una discusión bastante importante, discusión digo, en los ciudadanos, Sí. en relación a quienes decían, bueno, hizo bien porque era un delincuente, y estaban aquellos que decían no, porque se excedió en la fuerza. Claro, Porque el muchacho estaba de espalda, exactamente. A quienes decían fue una acción de legítima defensa y el policía actuó bien, por lo tanto no cometió ninguna violación de los derechos humanos. Y había quienes le dicen no, se excedió en la fuerza porque el muchacho estaba de espalda, más allá de que había delinquido y por lo tanto tenía que ser apresado y después juzgado, etcétera, pero estaba de espalda. La prisión no educa. ¿Cómo? Para mí la prisión no educa. No como está pensada al menos en nuestros países. La segunda de acá tanto yo veo gritar los mismos que dicen. Salen peores. Yo iba a traer la segunda y Porque en gritan, realidad gritan. la cárcel se creó como un sistema de resocialización, Claro. ¿no? Es decir, que la idea no sería la cuestión punitiva, sino una cuestión de resocialización, ¿no? Que la persona pueda hacer. Y generalmente, lamentablemente, no ocurre eso, ¿no? Pero en relación a esto que hay muchos que sí, vieron que hay mucha gente que ha entrado y ha estudiado, se ha recibido, Claro. ha podido, cuando salió de la cárcel, desempeñarse. Algunos han estudiado abogacía, es decir, han hecho, algunos han terminado la secundaria, algunos han aprendido a leer y escribir. Porque hay varios modelos. Exacto, hay mucha gente que en realidad ha podido, con la ayuda de algunos mecanismos, Claro. ¿no? ¿Qué decías? No, que por ejemplo uno dice, ¿no? Porque globaliza todo, el que sale, el que violó sale y viola de nuevo, el que robó roba de nuevo, pero como decía usted, hay gente que por ahí no todo el mundo. Exacto, sí. Sí, que por eso a veces porque también hay ciertos, o debiera haber ciertos mecanismos que le permitiera a esa persona poder tener oportunidades, que a lo mejor afuera no las ha tenido, para ver que hay otros caminos posibles para estar en la sociedad, ¿no? Y muchos de ellos, hay mucha gente que ha estudiado, ha hecho
no solamente a lo mejor estudios superiores, algunos capaz que no sabían leer y escribir y han podido alfabetizarse, ¿no? Dentro de las... Hay países que tienen la población carceraria mínima, Sí. mínima, mientras que otros como nosotros, América Latina y China, por ejemplo, que tienen una población carceraria muy grande, también aumentó bastante. Sí, y lamentablemente la población carcelaria, la mayoría es gente de bajos recursos, porque la mayoría de la gente de altos recursos que también delinquen son los que nunca están en la cárcel. Claro. Porque cuánta gente que es corrupta y eso y no están. La mayoría son los de clase más baja, ¿no? Sí. Vieron que hay una película en Netflix, se llama, ¿Cómo nos ven? Creo que se llama. No sé si alguno por ahí la vio. Se llama ¿Cómo nos ven? Es un hecho real y trata en Estados Unidos y trata de un chico negro que lo acusan, ¿no? De haber cometido una violación. Y no le digo, a lo mejor alguno la ve, pero está buena porque ese cómo nos ven es cómo ven los ciudadanos a una persona de color y los prejuicios que hay, ¿no? Y como el caso se hace mediático, la policía dice, bueno, alguien tiene que caer como culpable y este chico queda como chivo expiatorio en realidad, ¿no? Y que es un caso real. Entonces está bueno porque se ve, por eso se llama cómo nos ven. Tiene que ver también con esos prejuicios que muchas veces... O el caso del policía blanco que mató a Clara. Ah, bueno, sí. Pero usted vio que ahora, recién, un chico hace 90 años atrás lo incriminaron por una violación a una mujer, que era negro, y lo inocentaron. Después de 90 años, el caso ya está muerto y todo, pero 90 años después lo inocentaron. Sí, En Estados Unidos. por eso muchos dicen, pero cuando dicen que acá en nuestro país tendría que estar la pena de muerte, bueno, por un lado violaría las convenciones de los derechos humanos, ¿no? Por un lado, porque la pena de muerte está como algo que viola el derecho a la vida, Sí. ¿no? Porque nadie tiene derecho a quitarle la vida al otro, sí a una presión perpetua. Que Pero sería... hay en países que está la Sí, hay estados de Estados Unidos donde están. Ahora, sí hay estudios hechos que la mayor porcentaje de los que van a pena de muerte son negros o blancos de baja, de baja condición socioeconómica, ¿no? Es decir, que no van a la pena de muerte otros. Y muchas veces con la pena de muerte pasa esto. Es decir, que si hay una equivocación ya no puede volver atrás. Por ahí ha pasado casos, vieron, de gente que la han condenado y después se ha visto de que se equivocaron, pero a lo mejor han pasado, no sé, 10 años. Sí. Pero ya es distinto porque, más allá de que le hicieron perder 10 años de su vida, ¿no? Pero con la pena de muerte la cuestión es esa. Dentro de una justicia corrupta... Eso ya no está más entre nosotros. Claro. Nada más que hacer. Ya no hay... vos podés reparar a la familia, en definitiva, sí. ¿no? Hay el Estado puede hacer una reparación desde ese Sí. lugar. Lo mismo una vez hubo una noticia, profe, de Estados Unidos cuando dos chicos estaban peleando, era un negro y un blanco. Viene la policía y lo viene a restringir al negro, al blanco no le hacen nada. Claro, sí. Sí. Como cuando se dice eran esclavos. En realidad eran esclavizados. Porque no eran, es decir, las personas no nacieron esclavas, sino que hubo quienes se atribuyeron el derecho de esclavizar a otros. Nadie nace esclavo. Los esclavizan, que es otra cosa. Estados Unidos, no sé si usted ha visto 12 años de esclavitud. Sí. Es muy buena, es muy larga. Sí, pero es muy buena, sí. Es re buena y muestra el lado sur y el norte de Estados Unidos que eran divididos y una historia bastante choca, como que cuenta la historia personal de un hombre, ¿no? Muy linda la película. Sí, y hay casos de historias reales, lo que pasaba en la NASA, por ejemplo, con científicas, con mujeres negras, que no sé si también se ha hecho una película muy interesante en la cual trabajaba en un determinado, es un lugar muy, yo no lo conozco, pero lo he visto ahí por la película, no es que conozca el lugar, pero es un lugar inmenso. Entonces trabajaban y por ahí había una que se iba y demoraba como 40 minutos y un día el jefe la reta
Le dice, ¿cómo que te fuiste 40 minutos y eso? Y entonces ella dice, bueno, lo que pasa es que tuve que ir al baño. Y dice, bueno, pero 40 minutos. Y lo que pasa es que en ese edificio donde ella trabajaba no había baños para negros. Entonces tenía que irse a hacer 800 metros para ir a un baño que era para negros. Y bueno, después el jefe rompe, se va, bueno, hace toda una cuestión de restitución de derecho, podríamos decir, le dice, cualquiera va al baño que quiera. Pero fíjense que es una científica que tenía que hacer todo eso porque había baños para blancos y Y baños baño para para negros. negro, para la claro. En esa película, ese hombre, estuvo en tráfico y él fue al norte, ¿no? Como que la parte norte, tráfico de personas. Y él era libre en la... Pero el Y del otro lado era, claro, esclavo. Era como claro, sí, sí, sí. muy feo. A mí me gustó una película que vi también, porque hizo buenas películas en Estados Unidos con referencia a esa la esclavitud, pero en crítica y en apoyo también a la gente negra. Y había una que yo vi, no me acuerdo el nombre, que la señora que trabajaba en la casa de la señora blanca la maltrataba mucho. Y ella le hizo una torta, un pastel con el popó de ella y se lo dio de comer. ¿Cómo me gusta esa película? Y se lo comió. Historias cruzadas, creo que se llama esa. Muy buena. Muy buena. Deja una muy buena enseñanza. Claro. Chicos, entonces, y el garantizar, indudablemente tiene que ver con esto que hay en el texto, que les daba un ejemplo en el caso de la educación, el texto. Pero, digamos, garantizar significa ser accesible, ¿no? Que haya accesibilidad para todos los derechos. De tal manera que tiene que construir las condiciones necesarias. Ahí en el texto le decía el caso de la educación, como el Estado tiene que garantizar de que todos podamos acceder a esa educación. Entonces decía, no necesariamente el Estado tiene que tener una educación pública, nosotros la tenemos en nuestro país, pero supóngase que en otro país donde no haya educación pública, el Estado tiene que garantizar el acceso a esa educación privada, a través, no sé, de becas, etcétera, ¿no? El Estado tiene que ver cuáles son las condiciones que permiten que aquellos que no puedan pagar puedan acceder a ello. Por supuesto que la educación pública es lo más accesible, ¿no? Como la salud pública. Es lo más accesible para que el Estado tome cartas en el asunto. Entonces, otra de las cosas que es interesante, que le voy a sacar así, a ver si alguno, es interesante que el texto plantea cuál es la diferencia entre la violación a los derechos humanos y un delito. Lo plantea como diferencia, porque recalca muchas veces que los responsables de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos siempre es el Estado. Ellos son los responsables, ¿no? Entonces hace una diferencia cuando hablamos de violación de los derechos humanos, estamos hablando de parte del Estado. Es decir, un particular nunca viola un derecho humano, sino que comete un delito. Cuando un particular podría, aparte de cometer un delito, estar haciendo la violación de un derecho humano. Es en el caso en que ese particular estaría actuando en complicidad con un funcionario público. Entonces, si actúa en complicidad, supóngase en este caso que hablábamos de la fuerza de seguridad, ¿no? Que supóngase hay una organización de trata de personas y que actúan en complicidad con la policía porque la policía le libera la zona, ¿no? Para que realicen el acto delictivo. Entonces, esos particulares que están cometiendo un delito, pero a su vez también hay una violación de los derechos humanos porque están actuando en connivencia con la fuerza pública, es decir, con un trabajador del Estado. Entonces, en ese caso, sí, ese particular también puede ser realizado un juicio por violación de derechos humanos. Si no, siempre es el Estado. ¿Cómo? Los que trafican los cárteles y todo eso también. Siempre es un delito. Ahora, si eso se comprueba que pueden hacer, que generalmente Por tortura y todo eso. es un delito. Si es un particular o una organización particular, siempre es un delito.
es violación en cuanto el Estado sea cómplice de esa situación. Ahí sí hay una violación de los derechos humanos. Lo mismo que hacen las leyes, las violan. No, porque las leyes no las hace el Estado. En este caso, los derechos humanos están por encima del Estado. Entonces, los mismos que deberían garantizar, diríamos, la protección de esos derechos humanos la están violando. Entonces, siempre el Estado es en relación a cuando hay alguien del Estado que se desempeña como funcionario del Estado, está haciendo una violación de los derechos, que debiera proteger, ¿no? En cambio, lo otro es particular. El delito es particular. Acá, en este cuadrito está, fíjense, dice, los delitos son creaciones del Estado, puesto que están tipificados en las leyes, ¿no? Supónganse esto que decíamos hoy. Para nosotros, una persona que ponga en un estadio de fútbol una bandera de la diversidad no es un delito, ¿no? Ahora, si eso ocurre en Qatar, va a ser un delito, ¿no? Porque las leyes de ese país lo proclaman como tal. Entonces, eso siempre tiene que ver, son tipificados en las leyes de cada país. Los derechos humanos, dice, son atributos inherentes a la persona, es decir, que están más allá de cualquier normativa específica de un Estado. Los delitos son atribuidos a particulares, los derechos humanos son universales. Los delitos determinan culpabilidad, los derechos humanos responsabilidad. Los delitos son imputables a particulares, la violación de los derechos humanos son imputables al Estado. La acción penal en contra de los delitos prescribe. La acción en contra de la violación de los derechos humanos no prescribe. Los que cometen delitos son juzgados por los tribunales ordinarios nacionales y la violación de los derechos humanos pueden ser juzgados por tribunales internacionales, ¿no? Este es siempre el caso de que en los tribunales nacionales no se hayan podido hacer ese juzgamiento, ¿no? Les quería mostrar, para ejemplificar esto de los delitos. No sé si alguna vez leyeron digo porque es un caso que pasó hace más de 30 años, o sea que casi ninguno de ustedes había nacido, pero a lo mejor por ahí lo han escuchado, que es el caso Bulacio. ¿Alguno escuchó hablar del caso? Es un caso que es bastante paradigmático, que ocurre acá en Argentina en el año 1991 y que tiene algunas características, así que no les cuento, así lo pueden ver, pero que voy a compartir para que los chicos de allá también puedan verlo. Y yo lo sentí nombrar, profe. Muy famoso. Sí, es un caso muy famoso, muy nombrado, así, ¿no? Nombrado. Acá hay como una síntesis del caso. Este video fue hecho en el año 1995 y el caso de Bulacio fue en 1991. O sea que se cumplieron 30 años, más de 30 años.